Hola, ¿cómo están? Quería contarles que un 24 de marzo, pero de 1977, Rodolfo Walsh, que fue un escritor y periodista argentino, escribió la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La carta que le costó la vida, y digo que le costó la vida porque al día siguiente, o sea, el 25 de marzo del mismo año, este escritor fue acribillado en una esquina de Buenos Aires en manos de miembros de un grupo de tareas de la Armada que tenía base operacional en lo que fue la ESMA. Les voy a leer un fragmento de esta carta a modo de homenaje y también de conciencia para no olvidar nunca más. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término fue señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimizarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones del 73 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo este camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implementando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, ningún abogado, ningún periodista, ni ningún observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente en este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda la ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido contemplada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas, mediante sucesivas concesiones, el supuesto de que el fin de exterminar la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura sin límite, la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida en que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. La carta es mucho más extensa, pero les quiero leer el último párrafo. Estas son las reflexiones que el primer aniversario de su infausto gobierno
he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero con el fiel compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. La firma Rodolfo Walsh, y le pone un poco el contexto a lo que fue la última dictadura militar que empezó el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón en manos de Videla, Macera y Agosti, y que terminó un 10 de diciembre de 1983 con la vuelta a la democracia. Fueron 7 años para nuestra historia, 7 negros años para nuestra historia. Y hoy se conmemora un nuevo aniversario, y no por conmemorarse nomás, porque ¿saben qué? Hubo crímenes de lesa humanidad, hubo tortura, hubo embarazo y hubo nacimientos clandestinos, hubo terrorismo de Estado, hubo genocidio cultural, y aunque quieran negarlo, fueron 30.000. Por eso hoy más que nunca, el nunca más sigue vigente por el fin de los tiempos.